Hola a todos, soy la doctora Carlota Belloso Díaz, cofundadora del Centro CARE, y me paso por aquí porque el pasado día 5 de marzo la Universidad de Oviedo nos invitó a dar un simposio para los alumnos de tercer grado de psicología con el objetivo de acercar a los alumnos a un poco a la práctica diaria, del trabajo diario y específicamente para hablar de la aplicación del análisis funcional de conducta a un caso de autismo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Universidad de Oviedo la, la confianza que deposita en nuestro centro año tras año para que formemos parte de la formación práctica de sus alumnos. Y debido, bueno, a cuestiones de protección de datos, la charla no pudo ser grabada en el momento de su realización y hemos querido repetirla por esta vía para poder compartirla con todos vosotros. El objetivo de la charla es hacer una breve introducción a nuestro trabajo diario en las primeras fases de desarrollo de los niños con autismo. Y bueno, sin más, voy a empezar a compartir con vosotros pues, la información que compartimos con los futuros analistas de conducta de este país. Bueno, vamos allá. Bueno, el análisis funcional de conducta aplicado al autismo. ¿Qué es ABA? Lo primero que quiero explicaros es qué se entiende por la metodología ABA. ABA viene de las siglas en inglés Applied Behavior Analysis, que en español significa análisis aplicado de conducta. El análisis aplicado de conducta es la ciencia que aplica sistemáticamente los procedimientos y métodos derivados de los principios del comportamiento, con el objetivo de mejorar comportamientos socialmente significativos con una demostración experimental de que los procedimientos empleados son los responsables del cambio del comportamiento. En definitiva, es un conjunto de procedimientos y de métodos de enseñanza que suelen aplicarse en paquetes de tratamiento y que generalmente incluyen varios métodos, en función de las necesidades de la persona con la que estemos trabajando. Las características de la metodología ABA son las siguientes. Es una metodología global, desde el punto de vista que abarca todas las áreas del desarrollo del niño, es decir, implica el trabajo de las áreas del desarrollo motor, cognitivo, lenguaje, emocional, social, autonomía, etc. También es global porque tiene en cuenta todos los contextos en los que el niño se mueve, es decir, mm, tenemos que tener en cuenta tanto el contexto familiar como escolar como terapéutico del niño para trabajar con ellos. Es empírica. ¿Qué significa esto? Es una metodología empírica porque todos los procedimientos y métodos que utilizamos en la terapia han sido probados científicamente, tienen base empírica, han sido demostrados como efectivos para trabajar esa habilidad concreta que estamos trabajando. Es intensiva, ya que se ha demostrado que los programas intensivos ABA consiguen rendimientos y mayores aprendizajes. Em, Se entiende como intensiva los programas que tienen una duración entre 25 y 40 horas semanales de terapia. Pero ya, bueno, en los últimos años hay investigación que demuestra que incluso los programas de baja intensidad o semi-intensivos, 6-7 horas semanales, consiguen resultados que son significativamente eh, más efectivos que otro tipo de terapias. Es motivacional. Para trabajar con los niños necesitamos que los niños estén motivados. Eso nos pasa a todos. Cuando uno está trabajando y está motivado, su rendimiento es mucho más alto. Pues con los niños igual. Necesitamos tener un abanico muy amplio de reforzadores. Tenemos que utilizar
un montón de procedimientos de reforzamiento y ir combinándolos y adaptándolos a cada situación concreta y a cada niño concreto. ¿Para qué? Para que el niño esté enganchado en la terapia, tenga ganas de trabajar, incrementar su atención y que además los niños vengan contentos a trabajar, ¿vale? Eso es algo importante. Los niños al centro vienen a trabajar, es decir, nuestro objetivo es sacar aprendizajes. Cuando estamos enseñando a los niños, el nivel de exigencia siempre es alto, por lo tanto el nivel de motivación tiene que ser alto para que ellos estén a gusto y contentos y quieran esforzarse. Es individualizada en dos vertientes. La primera es que es individualizada porque es una terapia que se caracteriza por el trabajo uno a uno, es decir, todo el tiempo que el niño acude a una terapia ABA tiene a su entera disposición a una terapeuta especializada. Además, es individualizada porque los programas de cada niño se adaptan a sus características personales, es decir, en una evaluación inicial, pues identificamos cuáles son sus repertorios, sus habilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y a partir de aquí se diseña un protocolo de intervención que se revisa de forma constante y se va adaptando a cada niño en concreto. Es decir, si no hay dos niños iguales, no puede haber dos programas iguales. Es imposible porque las historias de aprendizaje son diferentes, los programas de reforzamiento son diferentes, los reforzadores son diferentes, las ayudas que funcionan con cada niño son diferentes. Entonces tenemos que ir adaptando todo eso a cada niño específico. Las evaluaciones que utilizamos tienen que ver con baterías de habilidades. Nosotras solemos utilizar la ABLLS del doctor Partington, que tiene una traducción al español, que la traducción está hecha por la doctora Lorena García Senjo y por mí misma, y funciona muy bien porque abarca un montón de repertorio. Está basada en el desarrollo del lenguaje funcional y vocal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? El objetivo fundamental de nuestra forma de trabajo es conseguir desarrollar el lenguaje funcional y vocal de los niños. Y está aplicada por profesionales con características muy específicas. Un profesional que supervise programas ABA tiene que tener formación específica en análisis funcional de conducta. Es decir, debería tener un posgrado en análisis funcional de conducta o incluso un doctorado especializado en análisis funcional de conducta. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo aplicamos la terapia ABA a un caso de autismo o de trastorno general del desarrollo o trastorno específico del lenguaje? Tenemos una serie de herramientas que son básicas para nosotros en el día a día y que nos permiten aplicar la terapia de una forma adecuada. Y os voy a explicar cuáles son, ¿vale? Los fundamentales. La primera, como os comentaba antes, tenemos una perspectiva del lenguaje funcional. Para nosotros no es tan importante la topografía de la respuesta verbal, sino su función. Porque cada función del lenguaje tiene que ser enseñada de una forma específica. No es lo mismo enseñar a un niño una función ecoica que una función de mando, por ejemplo. Vamos a hablar aquí de estas funciones principales del lenguaje, que son la ecoica, el mando, el tacto, la intraverbal y la textual. Hay más funciones, pero en esta charla vamos a limitarnos a estas que son como las más potentes, las más evidentes. No me voy a parar a hacer una definición metodológica de cada una de las operantes verbales, pero sí explicaros un poquito en qué consiste cada una de ellas para que podáis entender un poco cuál es la función de cada una de ellas. La función ecoica tiene que ver con la repetición. Es decir, si a un niño le presentamos un estímulo discriminativo, como por ejemplo zapato, y el niño repite zapato, y la terapeuta le dice, qué bien lo dijiste, estamos trabajando la función ecoica. Es decir, que el niño repita la palabra o el sonido que le estamos presentando.
La segunda función es la función de mando. La función de mando tiene que ver con pedir algo, con crear una situación de necesidad al niño que haga que el niño emita una respuesta con función de mando para pedir algo. Por ejemplo, podemos utilizar la misma topografía de antes, la respuesta zapato. La palabra es la misma, la topografía de la respuesta es la misma, pero la función no tiene que ver con la anterior. Podemos crear una situación en la que le pedimos a un niño que se ponga los zapatos. Entonces el niño se pone el primer zapato y el segundo zapato se lo escondemos. De tal manera que estamos creando ahí ya una necesidad. El niño se puede dirigir a nosotras y nos puede decir zapato. Entonces nosotras le damos el zapato para que termine la actividad. Aquí la función es conseguir específicamente lo que él está pidiendo. Es conseguir el zapato. No tiene nada que ver con la repetición. La siguiente función es la de tacto. Tactar tiene que ver con nombrar estímulos que están presentes en el ambiente o incluso estímulos internos. Por ejemplo, un niño va por el parque con su padre y se encuentra en un cable de luz un zapato colgado, ¿no? Y eso le llama la atención. Y le dice al padre, un zapato. ¿Mm? A lo cual el padre le dice, ah, sí, qué raro, qué simpático, ¿qué hace ese zapato ahí colgado? ¿No? La función es completamente diferente, estamos nombrando. Y la consecuencia de nombrar eso, de compartir esa información, es como atención social, reforzamiento social. La siguiente operante o función del lenguaje es la intraverbal. La intraverbal es una función esencial, sobre todo para la interacción social, para desarrollar la conversación, para desarrollar habilidades académicas, conocimiento académico, y tiene que ver con responder preguntas. Si utilizamos la misma topografía de la respuesta de zapato, pues una cosa puede ser, una intraverbal podría ser que te compras en una zapatería, zapatos, ¿vale? Dentro del repertorio intraverbal hay intraverbales que son muy simples y que tienen que ver con preguntas y respuestas del tipo ¿cómo te llamas, Manuel? Pues la respuesta siempre va a ser la misma. O cuántos años tienes, o dónde vives, en Oviedo. Y este repertorio intraverbal se puede ir complicando cada vez más y más y más y más, ¿no? Hasta poder desarrollar intraverbales complejas o que el niño pueda responder respuestas del tipo ¿qué hiciste ayer con mamá? ¿Qué hiciste ayer con papá? ¿Qué vas a hacer el fin de semana con la abuela? Esto es todo intraverbales, pero claro, el nivel de dificultad es mucho más complejo. Y por último estaría pues las operantes textuales, que son las respuestas que están relacionadas con todo el repertorio de lectoescritura. Además de este enfoque, contamos con nuestra unidad de medida por excelencia, ¿no? Para nosotros es muy importante registrar y medir el aprendizaje, y para medir el aprendizaje necesitamos una unidad de medida. Nuestra unidad de medida es el ensayo discreto. El ensayo discreto es lo que nos va a permitir registrar las respuestas del niño. ¿En qué consiste un ensayo discreto? Para que se produzca un ensayo o una oportunidad de aprendizaje, que también se llama de esta manera, podemos llamar ensayo discreto o oportunidad de aprendizaje. Lo primero que tiene que hacer el terapeuta es conseguir la atención del niño. Una vez que el terapeuta tiene la atención del niño, el terapeuta le presenta una instrucción o un estímulo antecedente, ante el cual el niño da una respuesta. Dependiendo de la respuesta, es decir, la respuesta puede ser correcta, entonces el terapeuta aplicará de forma contingente una consecuencia a esa respuesta. Al ser una respuesta correcta, pues puede reforzar socialmente, dar un reforzador primario de forma directa, utilizar una economía de fichas, pues dependiendo del niño y el programa y el momento en el que estemos trabajando con él. Si la respuesta es incorrecta, el terapeuta o terapeuta pues lo que hará será presentar de forma contingente o una corrección o un tiempo en el que no ocurre nada antes de presentar el siguiente ensayo. Y finalmente, el ensayo discreto o la oportunidad de aprendizaje se cierra con el registro de ese ensayo. ¿Cómo registramos?
pues esta sería una hoja típica de registro de una sesión de terapia. En la primera columna se escribe el nombre del programa o de la habilidad que estamos trabajando. Y en cada una de esas casillitas que hay a continuación, en cada fila, eso tiene que ver con cada uno de los ensayos que se presentan. Nosotras, por norma general, las sesiones de cada programa tienen cada una de ellas 20 oportunidades de aprendizaje. Entonces, en cada una de esas casillas se registra un más si el niño ha respondido de forma correcta o un menos si ha respondido de forma incorrecta. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener un total de respuestas correctas de las 20 oportunidades de aprendizaje que hemos presentado. De aquí llevaríamos toda esta información a una gráfica de aprendizaje, ¿vale? Las gráficas de aprendizaje son la herramienta que nos permite tomar decisiones en base a datos objetivos. Esto es fundamental. El registro en las gráficas de aprendizaje nos permite analizar el avance del niño y disponemos de una serie de criterios concretos que nos permiten identificar cuándo una habilidad se ha conseguido y cuándo es el momento de pasar al siguiente. Esta sería una gráfica pues, típica de un niño que está aprendiendo a responder a su nombre, en este caso, que lo que significa es que el niño está en la sala jugando a su historia y la terapeuta desde algún punto de la sala le llama por su nombre, en este caso Dani. Dice, Dani. Entonces, si Dani se gira hacia la terapeuta y le presta atención, pues recibe un reforzador social, bueno, dependiendo. Y esto se registraría como un más. Como podéis observar, en la parte superior de la gráfica se registra con puntos negros cerrados y en la parte inferior, los registros son con círculos abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que en la parte superior lo que estamos registrando es el total de números de respuestas correctas que el niño da, tanto con ayuda como sin ayuda. Los puntos abiertos de abajo, que es lo que realmente nos interesaría en esta situación, es el número de respuestas que el niño da de forma independiente, sin recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, nosotros decimos Dani y Dani sin ningún tipo de ayuda se gira hacia nosotros y nos presta atención. Como podéis observar en la primera sesión, Dani solo se giró sin ayuda una vez de las 20 oportunidades de aprendizaje que se le ofrecieron. Pero poco a poco, pues Dani empezó a responder de forma independiente a esta instrucción hasta que consiguió el criterio. Como os comenté antes, pues utilizamos programas de motivación. Esto es fundamental. Los programas de motivación se revisan constantemente, se van cambiando y adaptando al niño de una forma constante. Aquí tenemos que tener en cuenta pues un montón de cosas. Tenemos que tener en cuenta pues todo el conocimiento que hay en relación a los programas de reforzamiento. Tenemos que tener en cuenta todos los programas de condicionamiento de economía de fichas. Tenemos que tener en cuenta toda la información científica que tenemos en relación a la retirada de los reforzadores extrínsecos a las habilidades que estamos trabajando para que finalmente las habilidades y las respuestas se mantengan en contextos naturales con reforzamientos naturales. Tenemos que tener en cuenta diferentes sistemas de evaluación de reforzadores y tenemos que tener en cuenta pues, procesos básicos como es la asociación y el condicionamiento clásico de reforzadores positivos. Entonces, aquí tenemos un montón de procedimientos, de métodos, de herramientas que tenemos que utilizar para conseguir que el niño esté motivado en la terapia y poder ir retirando el reforzador primario, directo, inmediato de una forma adecuada. Además de todo esto, tenemos un enfoque un poco diferente sobre los estadios del desarrollo. Para nosotros no es tan importante la edad cronológica que tenga un niño o la edad
cronológica equivalente que tenga un niño. Eso no nos da información real sobre el repertorio. Para nosotros lo importante es el repertorio de habilidades que el niño tiene, el repertorio de habilidades que no tiene y ese repertorio de conductas disfuncionales que pueden estar presentes en un momento determinado. Eso, una evaluación de habilidades concretas, nos va a indicar cuando el niño está en una fase de preescucha, en una fase de escucha o en una fase de hablante. Hoy vamos a hablar solamente de estas 3 fases, son las 3 primeras. Hay más fases, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo relevante aquí? Lo relevante es que si somos capaces de identificar el repertorio que tiene un niño, entonces también identificaremos qué repertorio de cada fase no tiene. Si además tenemos los procedimientos adecuados para enseñar el repertorio que no tiene, entonces podremos enseñar esas habilidades que ahora mismo no están presentes. De tal manera que si somos capaces que el niño vaya aprendiendo esas habilidades que no están presentes, el niño podrá ir pasando de una fase a otra de una forma adecuada, independientemente de la edad que tenga. Un niño con 3 años puede llegar a una fase de preescucha y después de enseñar las habilidades concretas, pasar después a escucha y hablante. Pero un niño con 12 años que esté en preescucha, si le enseña las habilidades de forma adecuada, también puede pasar a la fase de escucha y a la fase de hablante. Os voy a explicar un poquito cuál es el repertorio o cuál es la situación de una persona que está en fase de preescucha, de escucha y de hablante. En la fase de preescucha, los niños se caracterizan porque no prestan atención al lenguaje. Al no prestar atención al lenguaje, su comportamiento no puede estar gobernado por ello. De tal manera que el niño no es capaz de seguir instrucciones verbales, no es capaz de aprender del lenguaje. Por norma general, tienen muy pocos componentes a nivel de habilidades, no tiene repertorio imitativo ni repertorio básico cognitivo como pueden ser las igualaciones, no tienen las prerequisitas de atención como el contacto ocular, el poder permanecer sentado, tienen muy poquitas habilidades de juego y las habilidades de juego que tienen no son funcionales, sino que son más bien habilidades autoestimulativas. Por ejemplo, pueden hacer torres para tirarlas, colocar de la misma manera siempre clasificando, pueden tener un hilo que están moviendo constantemente, una pelota para autoestimularse y lanzarla y cogerla constantemente. Y su repertorio se limita a esto. En la fase de escucha, el niño ya empieza a prestar atención al lenguaje y esta habilidad es lo que le permite empezar a aprender de él. De tal manera que en esta fase se empieza a desarrollar el seguimiento de instrucciones verbales y es la fase en la que uno puede empezar a trabajar todo el lenguaje receptivo, es decir, todas las discriminaciones condicionales. Le podemos enseñar a un niño vocabulario receptivo a través de la discriminación condicional de los animales, material escolar, transportes, comidas, los colores, los números, un montón de cosas. Y a partir de aquí se puede empezar también a trabajar discriminaciones más complejas como discriminaciones de segundo orden, por ejemplo, el igual y diferente, discriminar por forma y por color, etc. Pero en esta fase todavía no se desarrolla el lenguaje, la producción del lenguaje, ¿vale? Es lenguaje receptivo, pero no productivo. Y luego estaría la fase de hablante, que es la fase a la que todos queremos llegar cuando nos llega un pequeño a la terapia, ¿no? En la fase de hablante, el niño entonces ya poco a poco puede ir produciendo sus primeros mandos, sus primeras intraverbales, sus primeros tactos, y es una fase maravillosa donde los niños empiezan a identificar que a través de la producción del lenguaje pueden modificar el comportamiento de los demás. Esta fase de hablante tiene un montón de repertorios a trabajar y tiene repertorios muy simples y repertorios muy complejos. Es una fase muy amplia. Hoy vamos a hablar
un poquito de las primeras fases en el trabajo de la fase de hablante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando un padre llega a consulta, lo que quiere es que desarrollemos esta fase de hablante, ¿no? Están muy preocupados porque el niño no habla, no dice nada, no se comunica, y entonces ellos lo que quieren es desarrollar la fase de hablante. Es completamente necesario explicarles a los padres que para llegar a esta fase de hablante nos queda un largo camino primero, y que tenemos que enseñar todas las prerequisitas de la fase de preescucha y de escucha primero, porque si no, no vamos a tener las prerequisitas y no vamos a conseguir lograr que el niño desarrolle el lenguaje. Puede desarrollar algún tipo de palabra a nivel ecoico, pero no va a ser capaz de utilizarlo de forma funcional. Y lo que queremos es que el niño aprenda a desarrollar lenguaje funcional. Si no pasamos por las fases previas, va a ser imposible. Finalmente, como decía, siempre utilizar procedimientos con base empírica, ¿vale? Uno no puede inventar, porque estamos aplicando una metodología científica. Por lo tanto, tenemos un montón de investigaciones que nos ofrecen procedimientos que son válidos, que son efectivos y que consiguen resultados significativos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar ahora a hablar de las fases, ¿vale? De qué vamos a trabajar. Imaginaros que nos llega a consulta un niño que no tiene contacto ocular, no para quieto un minuto, pasa todo el rato corriendo por el pasillo. En cuanto entra en la consulta, echa a correr y empieza a correr para atrás y para adelante, aletea constantemente. No somos capaces de que permanezca sentado en la silla, no nos da los objetos cuando se los pedimos, cuando colocamos los objetos en la mesa nos los tira y nos lo lanza. Tiene un repertorio de conducta autoestimulativa y autoestereotipada muy alto, muy elevado. Y decimos, ¿cómo empezamos a trabajar con este niño? Vale, muchas veces incluso llegan niños con este repertorio de habilidades y además con problemas de conducta bastante importantes. Mucho llanto, conducta lesiva, te pueden pegar, pueden escupir, pueden autolesiva, morderse las manos. Muchas veces eso al profesional le asusta, ¿no? Porque dice, bueno, es que, ¿qué hago con este niño? No voy a poder trabajar. Y muchas veces se escucha que a los padres se les dice, mira, es que todavía no está preparado, hay que darle un poco de tiempo para empezar la terapia. No, no. Hay que empezar la terapia ya. Hay que enseñarle todo eso que necesita para que todas estas habilidades vayan apareciendo y para que toda esa conducta disfuncional se vaya eliminando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cómo hacemos con un niño que nos llega con estos repertorios conductuales? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar las prerequisitas de atención. Os voy a hablar aquí de algunas de ellas, no son todas, pero he escogido estas porque son las más relevantes. Tenemos que trabajar el contacto ocular. ¿Cómo podemos trabajar el contacto ocular? Podemos trabajar el contacto ocular de dos maneras diferentes. La primera manera es trabajar el contacto ocular de forma operante, es decir, el niño está por la sala o sentado o en el suelo y nosotros nos acercamos y le decimos, mírame, con un reforzador le guiamos sus ojos a nuestros ojos y en el momento en que él inicia el contacto ocular le reforzamos dando el reforzador de forma inmediata, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es presentar una instrucción específica, mírame, ante el cual con una ayuda el niño sigue la instrucción y como consecuencia damos un reforzador. Estamos trabajando el contacto ocular a nivel operante, pero existe otra forma de trabajar el contacto ocular que es a través del condicionamiento clásico, ¿vale? Que es maravillosa esta. Lo que hacemos
es identificar qué tipo de reforzadores tiene el niño, ¿no? Y observar si podemos utilizar alguno de esos reforzadores para condicionar el contacto ocular. Cosas que podemos utilizar aquí, por ejemplo, que el niño le gusten las cosquillas, las caricias, que le guste la música. Tiene que ser algún reforzador que su presentación no sea incompatible con la respuesta que queremos trabajar, porque se tienen que emparejar. Es decir, imaginaros que le gusta la música. Entonces nosotros buscamos el contacto del niño, ¿vale? En el momento en que el niño inicia el contacto, se activa la música. Y durante todo el tiempo que el niño está manteniendo el contacto ocular, la música permanece. En el momento en que el niño retira el contacto ocular, la música desaparece, ¿vale? Lo que vamos a conseguir aquí es condicionar el contacto ocular. Esta forma de trabajar el contacto ocular funciona muy bien y además provoca que la generalización a otras personas y otros contextos sea más rápida. Pero dependiendo de la función que le damos dar a la respuesta, dependiendo del repertorio de reforzadores que tengamos, dependiendo de la situación concreta del niño, podemos decidir trabajar el contacto ocular de forma operante o a través del condicionamiento clásico o las dos a la vez, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hacer y que es fundamental es enseñarle al niño a permanecer sentado. Eh, Muchas veces esto no se hace y entonces nos vemos en circunstancias de terapeutas que andan corriendo detrás del niño por la consulta para presentarle un ensayo y al final pues en una hora pues se le presenta al niño 20 oportunidades de aprendizaje máximo. No, necesitamos aprovechar mucho el tiempo que el niño viene a terapia. Eh, para nosotros tenemos una forma de medir el rendimiento terapéutico que tiene que ver con la tasa de oportunidades de aprendizaje que se presentan en un minuto. Eh, Entendemos que una tasa adecuada es 3 oportunidades de aprendizaje por minuto. Es decir, en una hora el niño debería recibir 180 oportunidades de aprendizaje. Si el niño está corriendo por la sala y el terapeuta está detrás de él y el que está dirigiendo la sesión es el niño y no el terapeuta, pues eso no va a ser posible. Por lo tanto, es muy importante enseñar al niño la habilidad de poder permanecer sentado en su contexto de trabajo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues igual que el contacto ocular, podemos enseñarle al niño a permanecer sentado o a que siga la instrucción de permanecer sentado a través del aprendizaje operante, es decir, le decimos al niño, siéntate, le damos ayuda física para que se siente y cuando se sienta le damos un reforzador y a partir de ahí vamos incrementando el tiempo que le exigimos al niño que esté sentado. Y otra forma de hacerlo es a través del condicionamiento. ¿Cómo hacemos esto? Pues estamos en una sala. Cerramos la puerta para que el niño no pueda escapar por el pasillo y empiece a correr. En la sala es muy importante que los reforzadores estén bajo control del terapeuta. Es decir, perdón, el niño no puede tener acceso por sí mismo a ningún tipo de reforzador, más allá que sus propias autoestimulativas. Claro, eso no lo podemos eliminar. De tal manera que todo lo guay, todo lo mejor del mundo mundial está en la mesa de trabajo y está bajo control de la terapeuta o del terapeuta. ¿Qué ocurre? Que entonces el niño va a estar correteando por la sala o autoestimulándose o sentándose en el suelo, etcétera. Pero por ensayo y error el niño de repente va a acercarse a la zona de trabajo y se puede sentar en la silla. O una vez que se acerca, le podemos dar ayuda para que se siente en la silla. Y durante todo el tiempo que el niño permanezca sentado en la silla, empiezan a pasar cosas muy guays. Hay pompas, aparecen gusanitos, sale música, dibujos animados, un peluche que tiene un botón y vibra y al niño le encanta. En el momento en que se levanta, todo desaparece, ¿vale? Lo que vamos a conseguir aquí es lo mismo, que el niño cada vez permanezca más tiempo sentado en la zona de trabajo, porque estamos haciendo que el contexto de trabajo sea muy reforzante, adquiera un valor positivo muy alto para él.
Más cosas que tenemos que hacer para para trabajar las prerequisitas de atención. Dos cosas muy importantes es el condicionamiento de la atención a estímulos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque los niños en esta fase del desarrollo no prestan atención a ninguno de los materiales que vamos a usar en el trabajo. Ellos solamente prestan atención a los estímulos que son reforzantes para ellos. Los que no lo son no tienen interés, por lo tanto no van a centrar su atención en ellos. Tal manera que tenemos que trabajar el condicionamiento de la observación a los estímulos en 2D y a los objetos, a los estímulos en 3D. Se hace de la misma manera, se hace a través de un proceso de condicionamiento. Y también tenemos que empezar a trabajar un poquito el juego funcional. Efectivamente, no podemos trabajar el juego simbólico. Si un niño viene en una fase de preescucha y los padres le dicen al terapeuta, es que a nosotros nos parece fundamental que desarrolle el juego simbólico, y el terapeuta accede y dice, venga, voy a preparar un programa para trabajar el juego con la cocinita de camarero y tal y cual. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque, estamos tomando una mala decisión. El niño no tiene las prerequisitas para desarrollar el juego simbólico. Eso es algo que no nos podemos plantear de momento. Plantearnos esto es un error que a lo único que nos va a llevar es a la frustración nuestra como profesionales, a la frustración del niño porque no lo va a conseguir y a la frustración de los padres porque tú le has dicho que le vas a enseñar una cosa que no estás consiguiendo enseñar. Por lo tanto, no va a ir nada bien. Pero sí que podemos en esta fase enseñarles a disfrutar, condicionar juegos manipulativos. Pues pueden ser encajables, insertables, la arena esta que se toca, ver dibujos de una forma adecuada, sin autoestimulativas, puede ser jugar con bloques de construcción, apilables, juegos de acción-reacción, ¿vale? Entonces, en esta situación lo que queremos era seleccionar un número de actividades de juego y iremos condicionándolo. ¿Cómo? Pues de la misma manera, pues si utilizamos la música, pues mientras el niño esté jugando de forma adecuada, con un poquito de ayuda, le podemos ir guiando, pero sin aparecer estereotipias, autoestimulativas, etcétera, pues el reforzador, en este caso la música, estará presente. En el momento en que eso se retira, pues la música desaparecerá. Vamos a ver aquí un ejemplo del trabajo del contacto ocular a nivel operante. A ver, siéntese, caballero. Mírame. Estupendo. Mírame. Ah, sí, hay que mirar. Muy bien. Mírame. ¡Qué bien! ¡Tú solo! ¡Qué buena! Mírame. Ahí está. Mírame. En este caso, como podéis observar, lo que estoy utilizando como ayuda es la ficha, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ya tiene una economía de fichas y sus fichas ya tienen un valor positivo muy, muy fuerte. Además, si os fijáis, cada vez que yo voy a colocarle la ficha en el tablero, él no pierde comba, es decir, que me la ponga, que me la ponga. También estáis observando aquí que este peque ya está bajo control de estímulos. Cuando yo termino de colocar la ficha, él ya me mira a mí directamente. Está atendiendo, me está diciendo, venga, estoy listo. Lo que estoy trabajando aquí con él es mantener el contacto ocular durante un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Porque él sí me mira. Yo coloco la ficha y él inmediatamente me mira antes de que yo le dé la instrucción. Pero la retira muy rápido. Entonces lo que estoy trabajando aquí es que siga la instrucción mírame, no que me mire, porque él ya me está mirando. Yo si necesito solamente el contacto ocular para presentar otro tipo de instrucciones, eso ya lo tengo. Lo que quiero es que me siga la instrucción de mírame y me mantenga el contacto ocular durante más tiempo.
Vale, otro componente, otro repertorio de habilidades que tenemos que trabajar en la fase de preescucha es la imitación. La imitación es una habilidad clave que cuando un niño desarrolla el componente imitativo, su forma de aprendizaje cambia sustancialmente, porque puede empezar a aprender por imitación y por observación. Si un niño no tiene repertorio imitativo generalizado, difícilmente va a poder aprender por observación de iguales, de gente mayor, de cosas que ven, canciones con bailes, estas cosas no lo podrá hacer si no tiene este repertorio. Para trabajar la imitación hay diferentes componentes que hay que trabajar. Yo os voy a hablar aquí de los 4 fundamentales. Hay más, pero estos son fundamentales. Hay que trabajar la imitación gruesa, movimientos gruesos. Hay que trabajar la imitación de movimientos que crucen la línea media del cuerpo. Por ejemplo, tocarse con la mano derecha el hombro izquierdo. Hay que trabajar la imitación fina, por ejemplo, con las manos, el 2, el 4, lo que sea. Y hay que trabajar la imitación con objetos, pues darle el biberón al bebé, hacer que bebes de un vaso, recortar con unas tijeras, etc. ¿Cuándo entendemos que un niño tiene la imitación gruesa o el componente grueso generalizado? Bueno, para trabajar estas cosas lo que hacemos es ir seleccionando diferentes ejemplos o repertorio imitativo. Por ejemplo, en la gruesa podemos decir aplaudir, subir los brazos, ¿vale? Y entonces enseñamos esas 2 imitaciones. Cuando esas imitaciones ya están conseguidas, se hace una prueba de generalización a otras imitaciones gruesas que no se han enseñado de forma directa nunca. Si el niño generaliza a otras imitaciones gruesas, entonces decimos, ya está, el niño ya tiene el componente grueso. Si no, entonces tendremos que seleccionar otros 2. Enseñamos otros 2 componentes de imitación y volvemos a probar la generalización. Hasta que un niño no generaliza la imitación con una serie de imitaciones gruesas, en este caso, o de la línea media o fina en cada componente igual, que no han sido enseñados directamente, no vamos a decir que el niño tiene la imitación generalizada. Podremos decir que el niño imita a aplaudir, tocarse la cabeza, subir los brazos y tocarse la nariz. Pero eso no significa que el niño sepa imitar. Significa que sabe imitar esas 4, no que tiene la generalizada. Para decir que tiene la generalizada hay que exponerlo a imitaciones que no se han enseñado nunca y que el niño las haga. Y además, en esta fase de preescucha vamos a empezar a iniciar y a exponer al niño a la escucha, ¿vale? Lo vamos a hacer a través del condicionamiento de la escucha del lenguaje, porque para ellos el lenguaje no es una fuente de reforzador. O sea, para todos el lenguaje es como una fuente de reforzador muy potente, porque para nosotros es muy importante. Cuando escuchamos que alguien se dirige a nosotros, rápidamente prestamos atención a lo que nos están diciendo. Ellos no tienen condicionado eso. Para ellos el lenguaje es lo mismo, les da la misma información que el taladro que estabais escuchando durante la sesión del contacto ocular. No les aporta nada, entonces no les prestan atención. Por lo tanto, tenemos que condicionarlo, tenemos que conseguir que el lenguaje adquiera un valor positivo de ellos para que puedan empezar a atender y a prestar atención. Uno no puede aprender de algo a lo que no le presta atención. Eso es prioritario. Y empezaremos a trabajar las primeras ecoicas, es decir, la repetición de los primeros sonidos. Pero lo haremos de una forma continua y repetitiva. No mezclaremos sonidos. Por ejemplo, podemos trabajar el sonido A y el sonido U. Pero si estamos trabajando el sonido A, presentaremos mínimo 10 ensayos seguidos de la A. Y si luego cambiamos de programa, hacemos otra cosa y luego usamos la U y el sonido U. ¿Por qué? Porque el niño en esta fase, si responde de forma correcta a las ecoicas, lo más probable es que esté respondiendo de forma correcta o por la ayuda visual, se está fijando en nuestra posición de la boca, o por ayudas físicas que nosotros le estemos dando, ¿vale? Pero no por escucha, porque la escucha no la tiene desarrollada. Vamos a ver aquí a Nacho trabajando el sonido K. Nacho ya tiene mucho repertorio coico.
Pero bueno, he decidido poneros este porque el sonido K, en su caso, no salió de forma natural y al ser un sonido muy gutural se necesita dar ayuda física para que salga. Entonces es un procedimiento típico de enseñar ecoicas con ayuda física. Sí. A ver, mira. Perfecta. Muy bien. Maravilla. A ver. Desarrolla. Venga. Muy bien. A ver. Perfecto, Nacho, choca. Sí, señor, qué guapo estás, ¿eh? Haciendo la K, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, vale, venga. Te doy otra. Muy bien. Bueno, aquí tenéis el campeón haciendo la K, que es un sonido muy complicado. Siguiente repertorio en fase de preescucha, las igualaciones. Hay que enseñar a los niños la habilidad de igualar. Componentes de igualación que tenemos que trabajar: la igualación idéntica de objetos, la igualación idéntica de imágenes, la igualación arbitraria del objeto a la foto de ese objeto, la idéntica de estímulos arbitrarios. Los estímulos arbitrarios son, por ejemplo, las letras, los números, símbolos, etc. La arbitraria como tal, que sería, por ejemplo, igualar una pelota con diferentes pelotas, un vaso con diferentes vasos, un zapato con diferentes zapatos, etc. Y la arbitraria por categorías, que sería igualar pues, un animal con otros animales, un mueble con otros muebles, un transporte con diferentes transportes, etc. Estos son todos componentes a nivel visual, ¿vale? Es igualación visual. Visual. Y aquí trabajamos pues eso, 3D, 2D, 2D, 3D, todo lo que tiene que ver con la arbitraria. Pero además de la visual, es muy importante también trabajar las igualaciones a través de otros sentidos. Sobre todo y principalmente la igualación auditiva. La igualación auditiva la tenemos que trabajar siempre con todos los niños que están en preescucha, porque es un paso entre fase de preescucha y escucha. Y porque luego nos va a ayudar muchísimo a poder enseñar al niño la discriminación auditiva. Además, hay situaciones, hay momentos, por norma general, cuando se trabaja el componente visual y el componente auditivo, el niño ya es capaz de empezar a pasar a la siguiente fase y aprender segmentos de instrucciones y discriminaciones y todo este tipo de repertorio ya de escucha. Pero hay situaciones en las que esto no ocurre. Cuando esto no ocurre, hay que trabajar también en el desarrollo de la igualación a través del tacto y la igualación olfativa e incluso gustativa. Porque, por norma general, después de trabajar la visual y la auditiva, este componente se generaliza al resto de los sentidos. Pero si no se generaliza a los demás, podemos luego tener dificultades a la hora de desarrollar habilidades más complejas. Vamos a ver un ejemplo de un programa de... Uy. Espera. Esperar un momento, porque no me sale. Aquí. Caballero. No voy a jugar. Fíjate. Coche azul. Aquí no me está prestando atención. Lo que quiere es tocar los botones y se está fijando en el móvil que está grabando al principio. Ahora lo que voy a
aumentar la probabilidad de que me atienda. Esperamos. Ahora, escucha. Casa grande. Igual. Muy bien. Casa grande, muy bien. ¿No la escuchas? Vamos allá, mira. Coche azul. Fenomenal. Esto sería un programa típico de igualación. Vale. Bueno, pues el niño que llegó el primer día al centro ya es capaz de imitar varios componentes, permanece sentado, tiene contacto ocular, presta atención a los estímulos que vamos a utilizar en la terapia, tiene un montón de igualaciones, tanto visuales como está empezando a trabajar ya la auditiva y parece que la cosa va bastante bien. Y tiene una o dos ecoicas así, trabajando con un poco de ayuda física, etc. Bueno, pues es el momento de empezar a enseñar habilidades en fase de escucha. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Primero vamos a trabajar las primeras ecoicas aleatorias, ¿vale? Es decir, si antes teníamos la ecoica A y la ecoica U, ¿vale? Lo que vamos a empezar es a aleatorizar. Hay muchos procedimientos que se pueden utilizar para trabajar la aleatorización. Uno muy bueno es el procedimiento de bloques, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es ir intentando transferir el control de la ecoica, porque es que realmente la ecoica en la fase anterior no es puramente ecoica, porque el estímulo antecedente que controla su respuesta no es meramente auditivo, sino que tiene un componente visual muy importante de ayuda. Si yo hago A, desde el niño, vale, a esto, ¿vale? Lo que está controlando es mi posición. Lo que queremos hacer aquí es ir transfiriendo el control de su respuesta a la función ecoica pura y dura, es decir, su respuesta queremos que esté bajo control único y exclusivamente de lo que escucha y no de lo que ve. ¿Cómo lo hacemos? Pues una cosa que hacemos sistemáticamente en esta fase es trabajar con mascarilla. Antes del COVID, aquí se trabajaban muchos programas con mascarilla. El problema es que ahora prácticamente todo se tiene que hacer con mascarilla y en las fases previas las ayudas visuales las están perdiendo y esto nos está complicando un poco la cosa. Pero bueno, entonces empezamos a aleatorizar A, U, A, U, A y el niño va respondiendo de forma discriminada a lo que escucha. Y empezamos a ampliar el repertorio de ecoicas, ¿vale? Seguimos con otros sonidos, cuando ya conseguimos, imagínate, tenemos la A y la U de forma aleatoria, pues ya le podemos enseñar la palabra agua, agua, ¿vale? Luego sacamos la ma y luego podemos ya enseñarle la palabra ama, mu. Poco a poco, dependiendo de los repertorios que vayamos sacando del niño de ecoica, luego vamos combinando para trabajar palabras bisílabas, trisílabas, etc. Empezaremos también a trabajar el seguimiento de instrucciones simples. Por ejemplo, aplaude, toca tu nariz, la cabeza, el pie, toca la mesa, levántate, siéntate, sopla, saca la lengua, cierra los ojos, dame, un montón de instrucciones verbales que ya se pueden ir trabajando. Para trabajar el componente de seguimiento de instrucciones verbales, muchas veces también utilizamos las mascarillas, ¿vale? Para asegurarnos de que su respuesta está bajo control solo de lo que escucha, no de nuestras posiciones de la boca o alguna pista que le podamos ir dando. También muchas veces lo que hacemos para estar seguras es grabar las instrucciones en audio y que sigan las instrucciones que reciben de un dispositivo de audio. Ahí ya no hay duda de que su respuesta está bajo control de lo que escucha. Vamos a ver aquí a Nacho haciendo un programa de seguimiento de instrucciones simples. Ya vais a ver la fluidez con lo que lo hace y lo bien que, vamos, es evidente que Nacho aquí está escuchando. ¿Me campeón? Sí. Te escuchas muy bien ahora, ¿eh? Venga. Aplaude. Muy bien. Pero. Cabeza. Sí, señor.
Bueno, pues este es un programa de aleatorización de seguimiento de instrucciones. Empezaríamos también a trabajar las primeras discriminaciones simples, ¿vale? Discriminación de objetos, de imágenes, discriminar por categorías, discriminación de estímulos arbitrarios como los números y las letras. Aquí un ejemplo claro de cómo trabajaríamos. Estamos trabajando aquí la discriminación de animales. Lo que estamos trabajando específicamente ahora aquí con Nacho es lo siguiente. Es decir, él ya tiene bastante repertorio receptivo o tiene bastante repertorio de discriminaciones condicionales de animales con dos comparaciones en la mesa, es decir, con dos tarjetas colocadas en la mesa. Pero cuando le colocamos tres, su respuesta baja, ¿vale? Entonces lo que estamos trabajando aquí un poco es focalizar la atención en más estímulos en la mesa y que dé respuestas correctas. Vais a ver que estoy combinando ensayos con dos tarjetas en la mesa con ensayos de tres, ¿vale? Pero bueno, el procedimiento es un procedimiento de discriminación condicional normal, ¿vale? Sin ayuda y sin nada. ¿Te gusta el perro? Muy bien. Quiero que os fijéis en una cosa muy importante aquí. Observar que cuando yo coloco las tarjetas encima de la mesa, el momento que yo coloco una tarjeta, Nacho inmediatamente la mira, coloco la otra, la mira, coloco la otra, la mira. Vale, esto no sería posible si antes no hubiera hecho el condicionamiento de 2D y 3D, porque Nacho no miraba ningún objeto en la mesa, o sea, los tiraba todos. ¿Vale? Entonces, si yo no hubiera hecho el procedimiento previo en la fase de preescucha de condicionar las imágenes y los objetos, esto que estáis viendo de taca, 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 no lo tendríamos. Si no tuviéramos eso, de nada me serviría a mí trabajar la discriminación porque no está prestando atención a las imágenes. ¿De acuerdo? ¿Te gusta el perro? Muy bien. Caballo. Fenomenal. Va a dar una vuelta al caballo, venga. A ver. Ya lo sé. Ay, 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 que me atrapas del brazo. A ver. León. Genial. Muy bien, muy bien. Mono. No. Ese era el mono. A ver. Sí, era el mono. No. Hay que estar atento. Rana. Genial. Aquí lo tenemos. A partir de aquí podemos ir complicando las discriminaciones y podemos hacer discriminaciones condicionales de segundo orden, como el concepto igual diferente o discriminar por forma o color. Hay un montón de posibilidades aquí. Esto sería ya la base del desarrollo del lenguaje complejo. Vale, el niño ya pasó por la fase de preescucha, ya tiene bastante repertorio de discriminaciones condicionales por diferentes categorías, tiene muchos animales, colores, números, etcétera. Sigue un montón de seguimientos de instrucciones y además ya tiene un repertorio ecoico importante, ya es capaz de repetir diferentes palabras, un repertorio amplio de ecoicas. Bueno, pues a ver, ahora estamos muy cómodos, ¿vale? Sabemos que todas las discriminaciones nuevas que le vamos a enseñar se las va a aprender. Sabemos que si sigo combinando sonidos para producir ecoicas, las va a conseguir. Sé que si sigo enseñando seguimiento de instrucciones, las va a aprender. Y él va a estar encantado porque tampoco tiene que esforzarse mucho porque ya ha aprendido a aprender de esta manera y entonces, bueno, pues tú dame ahí seguimientos de instrucciones nuevas y discriminaciones nuevas que yo voy aprendiendo el lenguaje receptivo y listo.
Entonces nos podemos quedar aquí hasta el infinito y enseñarlo todo a nivel receptivo, pero claro, no, porque lo que queremos es que el niño empiece a producir. Entonces empieza la siguiente fase, la fase de hablante. El cambio es maravilloso, pero a los niños al principio, como les cuesta mucho, pues es como un cambio así un poco brusco, ¿vale? Seguiremos trabajando habilidades de fases anteriores, pero ya es necesario empezar a enseñar al niño las funciones del mando, del tacto y de la intraverbal. Es el momento mágico en el que todo el trabajo que hemos hecho previamente y que no tenía una observación directa, el trabajar la fase de preescucha y a veces también la fase de escucha, no produce muchos reforzadores exteriores al terapeuta, porque el desarrollo de esas habilidades no se ve en contexto natural, de tal manera que los padres no te pueden decir, porque hizo, porque no está claro, ¿vale? Pero son cosas fundamentales para llegar aquí. Cuando llegamos aquí es cuando los padres ya te empiezan a contar. Me dijo esto, repitió tal, le dije esto y lo hizo. Entonces es un momento muy guay. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? Pues tenemos que trabajar la transferencia de control de la función ecoica al mando. ¿Cómo? Pues enseñando a pedir los primeros reforzadores de los niños, y es fundamental en esta fase enseñarles el sí y el no con función de mando. ¿Qué significa esto? Que yo a un niño le puedo decir, ¿quieres un gusanito? Y que me diga sí. Entonces yo se lo doy. Y luego cojo un vaso de vinagre y le digo, ¿quieres un poco de vinagre? Entonces él tiene que aprender a decirme no. Entonces yo lo retiro, ¿vale? Esta habilidad es fundamental. Es la primera habilidad que aprenden, en la que se dan cuenta que a través de la producción de su lenguaje controlan tu comportamiento, lo modifican, cambian lo que les va a ocurrir. Y es una habilidad mágica para ellos, porque les abre un mundo de posibilidades, ¿no? Vais a ver aquí a Nacho trabajando el mando de helado, su helado de limón que le vuelve loco, ¿vale? Estamos haciendo una transferencia de control de la ecoica al mando. Lo que pasa es que ya me está haciendo muchos mandos sin la ayuda ecoica. ¿Lo ves, Licha? Estás pidiendo helado. Bueno, estamos empezando a emitir nuestros primeros mandos. También abriremos en esta fase la producción de los primeros tactos y lo haremos de la misma manera, haciendo una transferencia de control de la ecoica al tacto. Imaginaros que en vez del helado aquí y darle el helado, lo que hago es una imagen de un helado y yo le digo helado, entonces él nombra la imagen helado y yo le coloco una ficha. En este caso no daría nunca el helado, ¿vale? Porque estamos trabajando la función de tacto. Después de los tactos pues, básicos, pues se pueden enseñar tactos de segundo orden, por ejemplo, el helado, de tercer orden, el helado de limón, ¿vale? Ir complicando mucho las cosas, igual que los mandos. Los mandos pueden ser de primer orden, helado, o de segundo, dame helado, o de tercero, Carlota, dame helado, luego dame helado, por favor, el helado de limón, etcétera, ¿vale? Todo esto, aquí ya el lenguaje ya cada vez se puede complicar más y más y más. A medida que el niño vaya adquiriendo, el supervisor debe ir tomando decisiones para ir incrementando el nivel de lenguaje, incrementando, ¿vale? De forma sistemática, siempre, siempre, siempre más, siempre más, siempre más. No nos quedamos estancados. Si se consigue, siguiente nivel. Si se consigue, siguiente nivel. Y es muy importante también enseñarles en esta fase el sí y no con función de tacto, que es diferente al sí y no con función de mando. En la función de tacto, lo que haremos será enseñarle al niño, pues, no sé, pues un Pijimax, ¿vale? Y le decimos, ¿es un Pijimax?
Y entonces el niño dice sí. Digo, ¿es un tomate? Y el niño dice no, ¿vale? Esta es la función de tacto, del sí y el no. Y es una habilidad muy importante y además es como la base del sentido del humor. Y a partir de aquí podemos complicar los tactos y empezar a trabajar tactos complejos. Pues ante una misma imagen, hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, le ponemos la imagen de una vaca y le decimos qué es, qué da, dónde vive, cómo hace, de qué color es. Pues un montón de historias. El que sirve, para qué sirve, de las profesiones que hace, dónde trabaja. Un montón de posibilidades tenemos aquí. Además de todo esto, a la vez que estamos trabajando el repertorio de los primeros mandos y de los primeros tactos, es muy recomendable empezar a trabajar el repertorio de las primeras ecoicas. Y haremos lo mismo, una transferencia de control de la ecoica a la intraverbal simple. Enseñaremos a responder preguntas muy sencillas del tipo ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Cómo hace la vaca? Mu. ¿Cómo hace el perro? Guau. ¿Cómo hace el pato? Guau. ¿Vale? Eh, res, respuestas ante preguntas que van a ser sistemáticamente las mismas, ¿vale? Y podemos trabajarlas aleatorizadas, una vez que tengan cada una de ellas de forma independiente. Vamos a ver aquí a Nacho respondiendo con mucha fluidez a un montón de intraverbales simples. Todas las intraverbales que estamos trabajando aquí son simples. A ver, escúchame, Nacho. ¿Cómo hace la vaca? Es verdad. ¿Cómo hace el caballo? Eso es. ¿Cómo hace el gato? Ya. Ah, vale, vale. Muy bien. Dime una letra. ¿Quién te quiere? ¿Qué bebes? Vale. ¿Quién es Nacho? ¿Y quién es Jaime? El enano, ¿eh? Muy bien. Pues ahora es un poco aburrido. Bueno, aquí lo tenemos. Después de tener ya de repertorio de intraverbales simples y de tactos simples y de mandos simples y empezar a tener ya algún tacto complejo, pues entonces podemos empezar a trabajar el repertorio de intraverbales complejas. Por ejemplo, dónde vive la vaca, qué da la vaca, de qué color es la vaca y cómo hace la vaca, que el niño ya tiene que empezar a responder a combinación de dos estímulos. Y luego, cómo hace el caballo, dónde vive el caballo, de qué color es el caballo, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, responder intraverbales complejas a nivel de más difíciles, a nivel del color, de qué color es el plátano, de qué color es eh, la rana, de qué color es el tomate, ¿vale? Hay un montón aquí, las cosas se pueden ir complicando mucho. Y luego ya poco a poco tenemos que ir exponiendo a los niños a procedimientos para que empiecen a generar sus primeras simetrías. Por ejemplo, si yo le enseño a un niño a decir cómo hace el perro wow, luego exponerle a que responda qué animal hace wow y que sea capaz de decirme perro, ¿no? Estas son las primeras simetrías. A partir de aquí viene un mundo, pero ya estaríamos en lenguaje complejo y no es el momento. Vale, a la vez que estamos trabajando en cualquiera de las fases, nos vamos a ir encontrando con un montón de conductas que no son funcionales para el niño. Podemos encontrarnos con conducta obsesiva compulsiva, con autoestimulativas, podemos encontrarnos con lesivas, autolesivas, un montón de componentes que nuestro objetivo va a ser ir poco a poco eliminando. Modificando, reduciendo, intentar eliminarlo, ¿vale? Este tipo de componentes, pues pueden ser muchos, pueden ser estereotipias, pueden ser ecolalias y hay un montón de procedimientos para trabajar este tipo de habilidades. Yo lo que he decidido hoy
es mostraros un tipo de procedimiento, un procedimiento que funciona muy bien, que es el condicionamiento de juegos, para ir disminuyendo la presencia de autoestimulativas, tanto estereotipias como autolesivas como colalias. Entonces, lo que vais a observar ahora es un niño que está jugando con una actividad de hacer dibujos con patrones, con pinchitos. Lo que vais a poder ver es que mientras él está jugando de forma adecuada, suena música. Hay una música de fondo. A él le encanta la música. Es un reforzador muy potente para él. Tenemos que utilizar con él una música que sea un poco así relajada, porque si ponemos música así como muy activa se nos viene arriba y entonces ya su atención va a estar solamente en la música y en querer bailar y no en la actividad, ¿vale? Esto hay que medirlo también. Vais a ver que cuando él empieza a hacer autoestimulativas, en su caso la más frecuente que hay en este vídeo creo que es la de esta, la música se para. Cuando él vuelve a redirigirse, la música vuelve a activarse. Vais a observar alguna cosa que a lo mejor os llama la atención. Una cosa que vais a observar es que la interacción de la terapeuta con el niño es muy limitada. Es decir, la terapeuta solo interviene si el niño inicia una conversación o una solicitud. Si no, no interviene para nada. Bueno, la terapeuta soy yo en este caso. ¿Por qué no interviene? Porque lo que estamos intentando aquí es condicionar el juego de una forma autónoma e independiente, de tal manera que cuando él tenga tiempo libre en casa y tenga acceso a este juego, sea capaz de entretenerse jugando con él. Si él se entretiene jugando con este juego, la probabilidad de que se inmiscuya en repertorio de autoestimulativa o conductas disfuncionales va a bajar. Cuanto más repertorio de juegos, de habilidades de juego de este tipo tenga a su alcance, más vamos a bajar la probabilidad de que este componente de conducta aparezca. ¿Vale? La probabilidad siempre va a estar ahí porque todos tenemos autoestimulativas, todos tenemos estereotipias, todos nos atusamos el pelo, o movemos el pie, o nos mordemos las uñas. Y cuando aparece esto, pues aparece o cuando estamos en una situación de estrés, antes de una entrevista de trabajo, o cuando estamos aburridos. Estamos esperando el autobús, nos quedamos sin batería en el móvil, no tenemos nada que hacer y entonces aparece todo esto. El piececito, la rodillita, la pierna, tiqui, tiqui, tiqui. Pues ello es igual. Si están en una situación de ansiedad o por agitación de felicidad, de alegría, nos vienen arriba, o por ansiedad o una situación aversiva, que entonces se empiezan a autoestimular o incluso autolesivas. Y cuando no tienen otra cosa que hacer, ¿qué ocurre? Que como sus habilidades son muy limitadas, hay muchas veces que no tienen otra cosa que hacer. Por lo tanto, invierten su tiempo en autoestimularse. Si tenemos habilidades o posibles actividades que compitan con la acción de autoestimularse, pues lo que haremos será ir reduciendo la probabilidad de que esto aparezca. Bueno, vais a ver que cuando está bien, suena la música, cuando empieza a autoestimularse, la música desaparece. Y también vais a observar que cuando empieza a autoestimularse, la terapeuta no redirige, lo deja inicialmente, ¿vale? Inicialmente deja que sea él voluntariamente el que se dé cuenta de lo que está ocurriendo y vuelva él solo a la actividad. Solamente intervenimos cuando la conducta autoestimulativa empieza a subir. Si empieza a subir mucho, la terapeuta redirige. ¿Por qué? Porque siempre llega un momento, y luego esto, claro, hay que conocer a cada niño, en que si el niño esté de un nivel de agitación, luego volver a reconducirlo va a ser mucho más complicado. Eddie. ¿Ese qué color es? Eddie. Naranja.
y rojo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Mitad. Ah, está aquí, mira. Muy bien. Muy bien. ¡Qué bien lo haces! Está subiendo la intensidad y él quiere redirigirse a ella, pero vuelve. No, le está costando. Manos quietas para poder seguir escuchando la música. Fenomenal, qué bien eso. Bueno, pues esto es un ejemplo de todo lo que hacemos en el centro. Ha sido una charla así un poco introductoria, muy breve, no se ha podido hablar de un montón de cosas que quedan pendientes en todas estas fases, pero espero que os haya gustado y que os haya hecho entender un poquito mejor en qué consiste esto de la metodología ABA, que muchas veces se habla de ABA y no se entiende muy bien qué significa todo esto y en qué cosas y qué métodos utilizamos. Para terminar, quería enseñaros el vídeo de un niño, porque quiero compartir con vosotros la convicción de que los niños con autismo pueden llegar a hacer cosas increíbles y maravillosas, y que no tenemos que ser los profesionales los que digan, bueno, va a llegar hasta aquí o va a hacer esto o no va a ser capaz de hacer esto, porque ellos son los que nos van a ir diciendo. Y normalmente siempre nos dan muchas lecciones, ¿no? Este niño que vais a ver ahora empezó en fase de preescucha. No penséis que él llegó al centro con lenguaje o con más repertorio, con más habilidades que Nacho. Él pasó absolutamente por todas las fases del desarrollo. Empezamos en preescucha y en preescucha tuvimos que trabajar el contacto ocular, la imitación, tuvimos que trabajar la igualación idéntica, tuvimos que trabajar todos los condicionamientos de escucha, de 2D, de 3D, pasamos a la fase de escucha, tuvimos que empezar a trabajar repertorio de discriminaciones, todo, seguimos todo el proceso con él. Y quiero que veáis qué es capaz de hacer hoy. Un ejemplo de las cosas que es capaz de hacer. ¿Estás listo? Voy a preguntar sin el libro, ¿vale? ¿Preparado? Vale, ¿en qué consiste la democracia? Consiste en definir entre todos lo que nos importa. Ah, muy bien respondido, fantástico. Vale, ¿por qué España es un país democrático? Porque las personas tienen derechos
y debe cumplir las leyes. Oye, es fantástico. ¿Y dónde se recogen, dónde aparecen escritos nuestros derechos, los derechos de los españoles? En su constitución. Ah, fenómeno, muy bien. Oye, y la Constitución convierte a España en un Estado ¿de qué tipo? Social. Estado de Derecho y Estado democrático. Ah, muy bien. ¿Cómo elegimos los españoles a nuestros representantes políticos? La educación y la sanidad. Sí, bueno, ya, sí, pero para votar a los políticos, Para votar. ¿cómo lo hacemos? En las urnas. ¡En las urnas! ¡Choca, campeón! ¡Hola, amigo! Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis a este máquina. Pues nada, espero haber sido de ayuda, haber sido capaz de acercaros un poquito más nuestro trabajo y por qué hacemos lo que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Estamos a vuestra entera disposición. Sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo hola@centrocario.es o en redes sociales y que estaremos encantadas de atenderos a todos. Un beso muy fuerte. Hasta luego.